En el anterior capítulo de Tensei Chitara Kendesita, Fran consiguió nuevas habilidades y equipamiento de calidad que la ayudarán en su viaje. Continuamos con Capítulo 4-2. Era el día después de recibir el resto de nuestro equipo de Garrus. Habíamos terminado de prepararnos y estábamos listos para partir hacia Ulmut. Te echaré de menos. Buena suerte allí. Nos vemos en Ulmut. Vuelve cuando quieras. Nos vemos. Amanda, Donadron, Garrus, Randall y Del nos despidieron en las puertas de Alessa. Amanda se sonaba la nariz con un pañuelo y parecía estar llorando. Todos los demás tenían sonrisas alentadoras en sus rostros. ¡Qué pueblo tan estupendo! No sabía cómo eran los otros pueblos de este mundo. Pero me alegraba que Alessa haya sido el primero. Sí. Sigamos hacia el oeste. Próxima parada, la ciudad portuaria de Dars. Bof. Dars era una ciudad portuaria situada al oeste de Alessa. Tomaríamos un barco allí y nos dirigiríamos al sur, a la ciudad de Bolbola, la puerta del océano de Alessa. Desde allí, viajaríamos hacia el este por tierra y sería un camino directo a la ciudad mazmorra de Ulmut. Al menos, eso decían los libros. No tenía ni idea de cómo sería ninguna de esas ciudades. Nuestro objetivo inmediato era subir a un buen barco. Un transbordador sería ideal, aunque acabara costando más que un barco de carga. Si no teníamos suficiente dinero para subir a uno, simplemente tendríamos que ganar más una vez que llegáramos a Dars. Sin embargo, no me preocupaba demasiado. No nos faltaban pociones y aún teníamos una buena cantidad de 1.000.000 G en la cartera. Es todo tuyo, Jet. Bof. Jet se arrodilló y Fran se subió encima de él. Agárrate fuerte. Sí. Fran se aferró a las riendas atadas a su collar. Garrus había confeccionado unas correas cortas en el collar de Jet para que Fran las usara. Jet ahora podía correr a toda velocidad sin tener que preocuparse de que Fran se cayera. Buen trabajo, Garrus. Las patas delanteras de Jet tenían ahora tobilleras de metal negro. Tenían aumento de fuerza, baja, aumento de agilidad, baja, y tenían la capacidad de ajustarse al tamaño de su usuario. Jet podía encogerse y expandirse sin tener que preocuparse de que las tobilleras se rompieran. Garrus también las había hecho. Solo le tomó 2 días, también. Esto demuestra que es un maestro en su oficio. Vamos, Jet. Fran levantó el puño y lo apuntó hacia adelante, llenando a Jet de energía. ¡Agua! Jet soltó un aullido de euforia y corrió hacia el oeste. Fue tan rápido que el paisaje circundante se redujo a un desenfoque verdoso. En poco tiempo, Alessa ya no estaba a la vista. Sigue adelante, Jet. Parf, arf. Jet aceleró a mi orden. Su cola se movía felizmente, una señal segura de su emoción. Sin embargo, había una chica en nuestro grupo a la que poco a poco se le iba bajando el ánimo. Esa chica era, por supuesto, Fran. Me duelen los ojos. No podía abrir los ojos. Jet iba demasiado rápido, supongo. Usé manipulación de corriente de aire para desviar el viento en contra de sus ojos. ¿Qué tal ahora? Sí. Así está mejor. Bien. Fran entrecerró los ojos y disfrutó del viento fresco en su cara. ¿Qué es eso? Nunca había visto eso. Ese pico de la montaña es blanco. Por lo que parecía, Fran estaba ahora disfrutando de su paseo. Las cosas se veían diferentes cuando estabas encima de un lobo feroz corriendo a toda velocidad. Tampoco dicho lobo feroz estaba disminuyendo la velocidad. Incluso cuando había obstáculos en el camino, Jet navegaba ágilmente a través de ellos, permitiéndonos pasar a toda velocidad montañas y ríos en línea recta. ¿Oh, son monstruos los que están allí? ¿Dónde? En esos árboles. Vamos. Aro. Emboscamos a los monstruos y nos encargamos de ellos en poco tiempo. No había monstruos fuertes por aquí, así que un solo ataque de Jet fue suficiente para acabar con ellos. Absorbí sus cristales, guardé su carne, y dejé que Jet se llenara de las entrañas y los huesos. No se desperdiciaba nada.
Sin embargo, Jet no podía correr a toda velocidad para siempre. Por muy poderoso que fuera un lobo feroz, se cansaba y le daba hambre después de un tiempo. Había estado usando constantemente caminata aérea para saltar por el terreno, así que su maná también se había agotado. No hay problema. Iremos a pie por ahora. Buen trabajo. ¿Y qué hay de ti, Jet? Carv. Jet ladró antes de sumergirse en la sombra de Fran. Jet poseía las habilidades acecho de sombra y paseo de sombra. Acecho de sombra le permitía, bueno, acechar en las sombras, pero paseo de sombra le permitía moverse de sombra en sombra. Esta última costaba mucho más maná que la primera. Usar el acecho de sombra costaba un poco de maná, pero no usaba más del mismo una vez que estaba en la sombra de alguien. Todo esto significaba que era capaz de recuperar su maná mientras acechaba en la sombra. Tampoco tenía que hacer ningún esfuerzo para moverse dentro de la sombra de Fran. Era una habilidad muy útil. Vamos a tomarlo con calma. Claro. Después de todo, no teníamos prisa por llegar a nuestro destino. Continuamos a pie mientras Fran realizaba algo de parkour para esquivar algunos obstáculos de vez en cuando. Finalmente, el estómago de Fran dejó escapar un lindo rugido. Tengo hambre. Supongo que ya es hora de almorzar. El estómago de Fran era el reloj más preciso que teníamos. Acampemos aquí. ¿Quieres que haga una mesa? Puedo fabricar fácilmente algunas sillas y mesas básicas utilizando magia de tierra. Sin embargo, Fran negó con la cabeza y señaló hacia adelante. Quiero comer allí. Estaba señalando una gran roca, en cuya cima podríamos contemplar un bonito paisaje. ¡KMM! Está muy bueno. Fran se llenó las mejillas de curry mientras se sentaba en la cima de la roca de 3 metros de altura. Contempló el paisaje circundante mientras colgaba sus pies juguetonamente. Nunca tuvo la oportunidad de disfrutar de las vistas que la rodeaban cuando era esclava. El paisaje era una novedad nueva y agradable para ella. A partir de ahora le mostraría aún más paisajes. Después de comer, Fran se tumbó en la roca y se relajó. Me puso a su lado y observamos juntos el cielo. Las nubes pasaban lentamente por encima de nosotros y disfrutamos de este momento de tranquilidad. Después de unos 30 minutos, nos pusimos en marcha de nuevo, montando a Jet, que ya estaba a tope de maná. Nuestro entorno empezó a cambiar tras 2 días de viaje. Los bosques se diluyeron y acabaron desapareciendo, sustituidos por amplias praderas abiertas. Sin embargo, a diferencia de las llanuras del lobo feroz, había más rocas y peñascos además de la maleza de la sabana. De hecho, parecían bastante estériles. El cambio de paisaje subrayaba lo lejos que estábamos de Alessa. Jet sí que sabía viajar rápido. Consideré la posibilidad de invocar a otro lobo feroz para que lo reemplazara cuando se cansara, pero no pude. Es decir, no podía invocar más lobos feroces. Cuando miré mi lista de invocación, todos estaban en gris. Supuse que me había quedado sin recipientes. No investigué demasiado en la sala de referencias del gremio, pero necesitabas algo llamado recipiente para formar contratos con los monstruos invocados. La capacidad de un monstruo determinaba su fuerza. Un recipiente era solo eso, un recipiente. La capacidad puede considerarse como el agua que llena un recipiente. Los monstruos más fuertes necesitaban recipientes más grandes para acomodar su capacidad. Cuando una vasija estaba llena, no se podía hacer contratos con otros monstruos. Jet era una amenaza única de rango C. Tenía sentido que invocarlo fuera suficiente para llenar mi recipiente al máximo. Supongo que tendremos que confiar en ti por ahora, Jet. Bob. No necesité telepatía para entender el ladrido de Jet. Estaba diciendo que podíamos contar con él. No necesité telepatía para entender el ladrido de Jet. Estaba diciendo que podíamos contar con él. Estaba tan bendecido por tener una mascota tan motivada. La cosa que está al lado de esa nube. Esa es una isla del cielo. ¿Isla del cielo? Eso está directamente sacado de una novela de fantasía. Era una isla suspendida en el cielo abierto. Un fanático del estudio Ghibli se asustaría con solo verla. Por otra parte, también lo haría cualquier fan de la ficción fantástica. Entonces,
¿Por qué Fran estaba tan tranquila con esta isla en el cielo? El mero hecho de mirar la isla flotante me llenaba de gran emoción. ¿Cómo llegaba la gente allí? ¿Los habitantes utilizaban alguna piedra imbuida con poderes de vuelo? Tal vez un poco de magia de viento sirviera para ello. Tal vez era necesario algún otro método fantástico. Quería ver qué había allí. Dime, ¿son comunes esos lugares aquí? Fran no se sorprendió en lo más mínimo, por lo que pensaba que eran tan comunes como las islas normales en este mundo. Se ven de vez en cuando. ¿De verdad? No tenía ni idea. En los 2 meses que tenía de habitar este mundo ni siquiera pensé que existiera un lugar tan maravilloso. Espera un segundo, si estas islas flotantes fueran comunes aquí, podría haber una manera fácil de llegar allí. Quiero ir allí. No va a suceder. ¿Por qué no? Demasiado alto. Necesitábamos un equipo mágico especial para llegar incluso a esa altitud, cuyo precio estaba irónicamente por las nubes. Fran no conocía los detalles, pero ir allí era demasiado caro para el turismo habitual. Me recordaba al turismo espacial de mi vida anterior. Pero aún así quería ir. ¿No hay otra manera? He oído historias de magos que vuelan hasta allí por su cuenta. Ya veo. Bueno, ¿qué tal si usamos la caminata aérea de Jet? Tomaría todo su esfuerzo, pero tal vez. ¿Qué te parece, Jet? Jet gimió tristemente y agitó sus orejas. Supongo que eso no funcionará. La isla estaba muy arriba en el cielo y no tendría suficiente maná. ¿Y si usamos flotación para llegar hasta allí? No. Acabo de recordar que flotación tenía un límite de altitud. Se dejaba de ascender a partir de cierto punto. Incluso si lo atravesara con telequinesis, no podría mantener mi altitud. En el mejor de los casos, suavizaría mi eventual caída a la tierra. ¿Crees que puedo llegar allí con telequinesis? Sería posible si yo fuera el único que volara hasta allí. No es justo, maestro. ¿Qué? Yo también quiero ir. ¿También quieres? Por supuesto. Parv. No nos dejes atrás. Y entonces lo entendí. Fran estaba acostumbrada a ver las islas flotantes desde el suelo, pero quería ver cómo era allí arriba. Tendríamos que ir todos. Espera un segundo. Ya lo tengo. Muy bien, vamos a probar algo. Salí volando de mi funda y me coloqué delante de Fran, con la parte plana de mi hoja mirando al suelo. Sube. ¿Quieres que haga qué? Se llama surfear, aunque supongo que no lo sabes. De todos modos, intenta ponerte de pie sobre mí. Bien. Fran se puso cuidadosamente sobre mi hoja y distribuyó su peso. ¿Estás bien? Sí. Me facilitaría las cosas si activas también flotación y usas manipulación de corriente de aire para que el viento no te desequilibre. Lo tengo. Jet, acecha en la sombra de Fran. Bof. Utilicé flotación y telequinesis y levité hacia arriba. Fran me montó como una especie de tabla de surf de metal. Oh, estamos volando. Funcionó. Lo llamé paseo aéreo telequinético. Me moví horizontalmente para empezar. Había reforzado telequinéticamente los pies de Fran a mi hoja, así que iba bien. Aceleré lentamente, moviéndome hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Hasta ahora no ha habido problemas. Fran se estaba acostumbrando a mantener el equilibrio encima de mí. Ya no había peligro de que se cayera de mí si se inclinaba en cualquier dirección. Abróchate el cinturón. Sí. Vamos. Ascendí por el cielo, dibujando una escalera de caracol imaginaria como mi camino. Ninguna cantidad de telequinesis podría ayudar a Fran si me ponía totalmente vertical, la derribaría directamente. Vaya, maestro, esto es genial. Fran parecía estar disfrutando mientras surfeaba por las corrientes de aire. Miré hacia abajo para ver que estábamos ganando más y más altitud. No puedo evitar gritar. Bojú. Funcionó. Nos estábamos acercando a la isla flotante. Lo que antes se veía como un punto negro desde el suelo, ahora crecía hasta el tamaño de un puño a medida que volábamos más cerca.
Parecía que pronto íbamos a atravesar las nubes altas, pero la isla del cielo estaba situada aún más arriba. Los cimientos de la isla eran simples rocas. Aunque ver el fondo asomándose entre las nubes de esa manera era suficiente para intimidar al viajero más desconfiado. No podía esperar a ver qué había allí arriba. Espera, ¿qué? ¿A dónde se fue el viento? Una extraña sensación se apoderó de mí cuando nos acercábamos a la isla. Era como si hubiéramos atravesado una fina membrana mágica. Los vientos furiosos se habían detenido, prueba de que no me lo estaba imaginando. Miré a mi alrededor, ansioso por ver si podía encontrar la causa de este fenómeno. Maestro. ¿Qué pasa? Ahí. ¡Guau! ¿Qué es eso? Fran señaló hacia la anomalía. Un caballero esqueleto estaba volando por el aire. Yo tampoco podía creer lo que estaban viendo mis ojos, al principio. Pero la visión del esqueleto vestido con armadura, cabalgando por el cielo en su caballo esquelético, no desapareció. Parece que está abandonando la isla. ¿Acaso el caballero esqueleto era el guardián de la isla? Cargó hacia nosotros desde la isla flotante. Viene a por nosotros, ¿verdad? El esqueleto soltó una carcajada como respuesta. ¿Y en serio? Desenfundó su espada y empezó a dar cuchilladas. Org. Conseguí esquivar su ataque, pero el caballero de hueso no se detuvo. Se dio la vuelta en su esquelético corcel y continuó su asalto. Solo podía esquivar cuando estaba en modo espada de surf. Fran, dispara algunos hechizos contra él. Flecha de fuego. ¡K.A.! Gritó el caballero esqueleto. ¿Qué demonios? Desvió flecha de fuego con un golpe de su mano. Había sospechado que no se trataba de un esqueleto cualquiera, pero era mucho más fuerte de lo que pensaba. También tenía un excelente arma en forma de espada. Sería peligroso para nosotros seguir luchando aquí. Sal, Jet. Tarf. Fran, sube en él. Fran saltó de mi hoja y se subió a la espalda de Jet. Ahora podíamos luchar. Aún así, Jet no podía usar caminata aérea para siempre. Tendríamos que resolver esto mientras a Jet le sobraba maná. Pasamos a la ofensiva, y golpeamos al caballero esqueleto, pero su guardia resultó ser demasiado dura para penetrarla. Haciendo honor a su nombre, era un experto luchador a caballo. Maestro, tengo una idea. Distráigalo por mí. Muy bien. Ráfaga explosiva. GRR. K. Fran acuchilló al caballero esqueleto mientras se distraía con Jet y mis hechizos. K. Fran había luchado incómodamente mientras montaba en Jet, así que saltó de él y llevó la lucha al jinete de hueso. Cada vez que chocaban las espadas, ella usaba caminata aérea para recuperar el equilibrio y volver a intentarlo. Luchó como si estuviera en tierra firme. Incluso el caballero esqueleto encontró que el aluvión de ataques de Fran era difícil de seguir. Finalmente, le dio un golpe. Sí. Desgraciadamente, su esperado golpe directo conectó con la cota de malla amarilla del caballero esqueleto. Su gran golpe, que habría dejado un profundo corte en una pelea con un oponente humano, solo fue recompensado con un agujero en la armadura del esqueleto. Cucacaca. Maldición. Sigue adelante. Sí. Volvieron a chocar las espadas. El corcel esquelético resultó ser más peligroso de lo que pensaba. Un movimiento en falso podía provocar un contraataque devastador. Los muertos vivientes tampoco sentían dolor. No importaba cuántas veces los cortáramos, no les importaría como a los seres orgánicos ordinarios. Para empeorar las cosas, el jinete de hueso y su corcel no era nuestro único problema. Aro. Mierda. Fran, súbete a mí. Grité frenéticamente, notando que algo andaba mal con Jet. Vamos. El maná de Jet se había agotado casi por completo. Dejar que Fran lo montara mientras luchaba en el aire usando constantemente el paseo aéreo había resultado ser demasiado para él. El drenaje de su maná era mucho mayor de lo que pensábamos. Jet se había encogido hasta el punto de que Fran fue capaz de sostenerlo. Ella lo agarró y lo sentó encima de mí. Jet,
Puedes volver a la sombra de Fran ahora. Jet se retiró a la sombra de Fran con un gemido agotado. Esperaba que estuviera bien. Cucacaca. Dios, eres persistente. Busqué un camino para superar al caballero de hueso y su corcel, pero era imposible. Aunque pudiera, no tardarían en alcanzarme. Mientras llevábamos a cabo nuestro mortal juego de persecución aérea, yo también me quedé sin maná. Me resultaba difícil volar con Fran encima. La carga era distinta a la de sobrecargarme de maná y estallar en la catapulta telequinética, pero era una carga igualmente. Solo habíamos estado volando un total de 15 minutos, y eso incluía el tiempo de aprendizaje. Incluso si nos obligábamos a luchar contra el caballero esqueleto, nuestro tiempo en el aire era insignificante. Si salíamos de esta en una pieza, al menos obtendríamos un nuevo medio de transporte. Podíamos ir bastante rápido, y podíamos esquivar obstáculos peligrosos. Era un vehículo perfecto para la huida. Lo siento, Fran. El caballero esqueleto nos persiguió cuando comenzamos a descender y nos acuchilló con su espada. Pudimos desviar su espada a tiempo, pero como resultado hizo volar a Fran. Se precipitó al suelo en picada. El caballero esqueleto cesó su persecución una vez que ganamos suficiente distancia de la isla flotante. Realmente era un guardián designado para aniquilar a todos los que entraran en las inmediaciones de la isla. Nos observó en silencio mientras caíamos hacia el suelo. Era bueno que no nos persiguiera, pero la isla flotante estaba actualmente fuera de nuestro alcance. ¡Qué pena! Maldita sea. Algún día llegaremos allí, te lo demostraré. Así es, te estoy hablando a ti, cabeza hueca. Le grité al caballero no muerto mientras caíamos desde el cielo. Algún día ganaremos. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.